Y después de que Dios expulsa, porque en el principio cuando Dios creó la humanidad, Adán y Eva estaban en el huerto, ahí, ¿verdad?, del Edén, en el paraíso, todo era perfecto. Dice que el Espíritu de Dios se movía ahí y había una comunión del ser humano muy, muy estrecha con Dios, pero pecó y Dios lo saca del huerto. Y entonces empieza, o sea, allí empezó el pecado, el mundo caído y la maldad. Y cuando Adán y Eva tienen a sus primeros hijos, Caín y Abel, dice la escritura que Caín un día va a platicar con su hermano y lo mata, viendo una situación que habían tenido en la adoración a Dios. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Pero primera de Juan capítulo 3 versículo 12 nos dice por qué Caín mató a Abel. ¿Ok? ¿Ya? No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas. Solamente este es el punto de que hay sufrimiento en esta tierra por cuestión del mundo caído, de la maldad. Desde entonces vivimos en un lugar, ¿sí?, donde las personas se hacen daño unos a otros, nomás, ya lo vieron por qué. La segunda causa o motivo del sufrimiento en esta vida es por el pecado de otros. Sabemos la historia de José, el hijo de Jacob, porque sus hermanos le tenían celos y envidia, trataron de matarlo, se pusieron de acuerdo y un día que va a buscar, que Jacob manda a José a buscar a sus hermanos. Cuando lo ven venir, dicen los hermanos, hay que matarlo. ¿Por qué? Y ahí sale Rubén y lo defiende. Dice, no lo matemos, es nuestro hermano, déjenlo vivir. Pero lo venden de esclavo a unos madianitas. Y todos hemos escuchado, y si no lo hemos escuchado, por favor, vayan a Génesis capítulo 37, por ahí, 37, 38, 39, cómo José padeció, tuvo mucho sufrimiento a causa del pecado de sus hermanos. El pecado de los hermanos de José le trajeron mucho sufrimiento a este. ¿Por qué también hay sufrimiento? Hay sufrimiento a causa del pecado personal, ¿sí? Hay la posibilidad de que alguien esté sufriendo por su propio pecado. Dice el salmista en el Salmo 38, versículo 18, 17 y 18, estoy por desfallecer, el dolor o sufrimiento, ese es de mi cosecha, no me deja un solo instante, dice el salmista. Voy a confesar mi iniquidad, pues mi pecado me angustia, mi pecado me hace sufrir, mi pecado me da sufrimiento. A veces el sufrimiento es a causa del pecado personal. ¿Ok? En Números versículos 32, capítulo 32, versículo 23, no me lo pongas ahí, solamente quiero que lo anoten. Números 32, 23, Moisés le está diciendo al pueblo que si no hacen lo que deben de hacer, van a cometer pecado. Y esta es una historia larga, entonces no se las voy a decir, pero la frase que usa Moisés para el pecado, dijo, el pecado los va a alcanzar. Si cometen pecado, el pecado los va a alcanzar. Hay consecuencias del pecado. Si Dios lo perdona cuando nos arrepentimos, pero puede ser que estemos sufriendo a causa del pecado de nosotros mismos.
Y a veces no necesariamente tiene que ser un pecado el que nos hace sufrir. Puede ser que tomamos decisiones equivocadas y nos causa sufrimiento. Imagínate a alguien, ¿verdad? Oiga, las tarjetas de crédito, qué fácil es. Bueno, a veces ponen trabas, ¿verdad? Pero es muy fácil usarlas, ¿no? Ahora ya no le haces así en la terminal y ya pasa, ¿verdad? Así. Todavía a veces hay que pasarla, todavía hay que poner el PIN, pero es muy fácil endeudarse. Y puede causar quiebra financiera si las decisiones que se toman son malas decisiones financieras y entonces llegas a una quiebra, un endeudamiento hasta acá o hasta acá y estás en problemas y eso te hace sufrir. Malas decisiones que tomemos nos pueden hacer sufrir. Muy bien, hay otro motivo por el cual puede haber sufrimiento en las personas, ¿sí? En Juan capítulo 9 hay la historia de un hombre que había nacido ciego y que cuando Jesús iba pasando por donde él estaba pidiendo limosna, los discípulos le dicen a Jesús: oye, maestro, ¿por qué está ciego? ¿Por qué está sufriendo ceguera? ¿Por qué está en sufrimiento desde que nació? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús les dice, versículo 3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. A veces el sufrimiento es para glorificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. A veces el sufrimiento Dios lo permite para que la gloria de Él sea mostrada en la vida de esta persona. Así es. Ahora, tomando estas palabras que usa el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de esta pregunta, o sea, la respuesta a la pregunta que hacen los discípulos, ¿quién pecó? Somos muy dados a juzgar, ¿sí? No, este está pecando, este está sufriendo por esto, ¿verdad? Y bueno, normalmente es al otro, ¿no? No decimos yo estoy sufriendo por esto, no. Este está sufriendo por esto y por esto, ¿sí? Muy juzgadores. Pues no nos toca juzgar, ya lo vieron aquí dice, ¿verdad? Les dice, parafraseando lo que dice Jesús, ustedes no saben, ni saben plantear la pregunta, ni ni sus padres pecaron. Entonces, no es para juzgar, es para saber y tener conocimiento de que el sufrimiento existe. Y que aunque no queramos, todos lo vamos a experimentar. Todos vamos a experimentar el sufrimiento. Cuando el Señor Jesús, después de un poco más de 3 años, estuvo con sus discípulos, comía con ellos, les enseñaba, los ayudaba, los regañaba, los ministraba, los consolaba, los tenía cerquita. En el capítulo 16, en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo está haciendo sus palabras o su discurso de despedida de los discípulos, sabiendo que después de tanto tiempo que estaba con ellos, seguramente se iban a poner tristes de que Él se fuera. Jesús ya sabía que iba a ser crucificado y que iba a ascender al cielo, que los iba a dejar solos. Ya lo sabía y sabía la tristeza que esto iba a causar a sus discípulos. Entonces, lo que Él les dice en este discurso, en el capítulo 14, versículo 16, dice Jesús: y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Esta fue
una promesa y una petición que Jesús le hace al Padre. Me voy, sí, vengo a cumplir mi propósito, sí, vengo a la cruz a morir por todos, sí, voy a ascender al cielo, pero Señor, mándales otro consolador. Y si tú notas, pásame para allá el versículo, si tú notas en esta primera parte del versículo 16 dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿De qué estaba hablando Jesús? Lo que estaba declarando Jesús es que mientras Él estuvo con sus discípulos, mientras Él estuvo en la tierra, Él hizo las veces de consolador, de guía, de acompañante, de enseñar, de guiar. Y cuando el escritor señala de otro consolador, esta palabra de otro en el griego original lo que está diciendo es otro consolador de la misma naturaleza, Dios, que es el Espíritu Santo. Los discípulos no se iban a quedar solos. Dios iba a mandar otro consolador, iba a mandar el Espíritu Santo. Y aquí la palabra que usa, Paracleto, habla de alguien que siempre está, que nos acompaña. Y la principal, vamos a decir, el principal carácter del Espíritu Santo es brindar consuelo, porque Dios sabía que iba a haber mucho sufrimiento, que todos sus discípulos de todas las generaciones iban a padecer sufrimiento por diversas causas. Por favor, edecanes, ayúdenle a la gente a sentarse, por favor. Y Dios sabía. Hay una parte ahí en este discurso que dice Jesús, no los dejaré huérfanos. Estaban disfrutando de la compañía, de la guianza y del consuelo del Hijo de Dios, pero ahora se iba a ir y necesitaban el consolador. Nosotros como siervos o como discípulos de Cristo, nosotros como hijos de Dios, no estamos exentos del sufrimiento y necesitamos la ayuda divina del consuelo que da el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios no quiere, y escúcheme bien lo que estoy diciendo, Dios no quiere que vivamos en sufrimiento. Dios no quiere que vivamos en sufrimiento. Sí, el sufrimiento es una realidad, pero Dios no quiere que estemos en el sufrimiento, que tengamos una vida de sufrimiento. No quiere, porque en Él hay gozo, hay alegría, hay paz, porque cuando hay sufrimiento, la paz se sale por la ventana de nuestras vidas. Jesús y el Señor Dios Todopoderoso sabía que necesitábamos la presencia del Consolador en nuestras vidas, y hace la promesa y Él la cumple. ¿Por qué mandó Dios al Consolador? Porque lo necesitamos. Diga, lo necesito. Lo necesito. Yo lo necesito para vivir, para enfrentar esta situación de dolor, de sufrimiento, de enfermedad, de angustia, de desazón. Yo necesito el consuelo del Espíritu Santo. Sin esa ayuda, sin ese consuelo, no va a ser posible la vida de abundancia que Dios nos está diciendo que podemos tener en Él. El consuelo es un descanso y alivio de una pena o de una angustia que realmente lo que hace es oprime el ánimo. Cuando nosotros tenemos sufrimiento o angustia, nuestro espíritu se siente oprimido.
nuestro ánimo está apachurrado. No estamos en condiciones de funcionar correctamente cuando hay sufrimiento, y por eso nosotros necesitamos alivio, desahogo, aliento y ánimo de parte del Espíritu Santo, y Él tiene la capacidad de dárnoslo. Ahora bien, el consuelo que viene de Dios, del Espíritu Santo, viene porque es parte del carácter del Espíritu Santo. Por eso allí en esa traducción al español, lo que está diciendo el escritor, el evangelista dice: y te daré un consolador, que aunque lo que está diciendo es: te voy a dar el Espíritu Santo. Pero en su carácter, el Espíritu Santo da consuelo, nos consuela el Espíritu Santo, y así como esas olas nos manda el consuelo a la vida, a nuestra vida, así, que nunca termina, nunca se acaba, nunca se acaba. Isaías 51:3 dice: soy yo mismo el que los consuela, dice Dios. El consolador, el consuelo que el Espíritu Santo da, es parte de su carácter. Dice 2 de Corintios 1:3, rápido, gánenme. Alabado, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda ¿qué? Consolación. Él es un Dios consolador. Ese es su carácter, ese es su esencia. Y porque sabe que lo necesitamos, entonces la manifestación del amor de Dios se traduce en consuelo a nuestra vida. Dios manifiesta su amor a nosotros a través del consuelo por medio del Espíritu Santo. Hay una parte en Isaías capítulo 66, versículo 13, dice: Dios se está comparando a una madre. Oiga, las mamás somos bien consoladoras, ¿verdad? Ya, mijito, usa la colita de rana. Les decía en la mañana, bueno, hay mamás que dicen: ándale muchacho, levántate, ¿cómo estás menso? Pero nosotros no, ¿verdad? Eso está por allá. Allá lo vi lejos de aquí. Pero nosotros: ay, mi chiquito lindo, levántese, ay, sana colita de rana. ¿Sí? Y lo consolamos. O sea, de esencia las mamás somos consoladoras de nuestra esencia, ¿ok? Muy bien. Como madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes. En Jerusalén serán consolados. Como una mamá, Dios nos hace cariñitos a través del consuelo. Dios nos dice: véngase mi hijo. Dios consuela y hace cariños a los hijos de Él que están heridos, abatidos, tristes, en sufrimiento y desanimados. Y envía el Espíritu Santo para hacernos cariñitos a través del consuelo. Dice: como una madre que consuela a su hijo, así yo los consolaré a ustedes, dice Dios. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y yo sé, mi espíritu lo sabe, que muchos de aquí
muchos de los que estamos aquí estamos en sufrimiento. Ya vimos que hay muchos motivos y muchas causas. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo este mediodía te quiere consolar. Él te quiere consolar. Y la historia que les platicaba, antes no veo a Sam, pásale Sam, córrele Sam, con toda su gente. Y les platicaba de la historia cuando los hijos de José, de Jacob, regresan después de haber vendido a su hermano, maldosillos, ¿verdad? Los hermanos, maldosos, lo vendieron como esclavo. Cuando ellos regresan con su padre y llegan y miren qué tremendos, los hermanos. Se llevan la túnica de José y le untan ahí sangre de un animal. Y luego llegan con el papá y le dicen: tu hijo ha muerto. Y dice que Jacob empieza a gritar desconsolado. Y la escritura señala que los hijos y las hijas de Jacob querían consolar a su padre, y que su padre Jacob les dice: no me consuelen, no me consuelen, estoy triste y voy a llorar la muerte de mi hijo hasta el día que me muera. No quiso recibir el consuelo de sus hijos. Y a veces nosotros, cuando estamos en sufrimiento, nos portamos como Jacob. Porque el Espíritu Santo, cuando Dios dice: ay, te doy el Espíritu Santo para que te consuele, y nosotros: déjenme que estoy llorando, déjenme que estoy sufriendo. Esa es una canción, ¿verdad? Déjenme con mi dolor, quiero que todos vean. Y se le hace así a la daga. Y no queremos recibir el consuelo del Espíritu Santo. Pero Dios quiere, claro, hay sufrimiento, lo hay, pero también está el Espíritu Santo que nos consuela, porque Dios no quiere que estemos en un rincón sufriendo, llorando. Y a veces estamos en un rincón, pero a veces nos ponemos en la vitrina para que tú y tú vean cómo estoy sufriendo y no me consuelen. Y no, yo no quiero que el Espíritu Santo me consuele. Quiero llorar mi dolor.